¿Sabes qué es la química orgánica? Aquí te la cuento. La química orgánica, que también se conoce como la química del carbono, es la parte de la química que estudia las sustancias y compuestos llamados orgánicos. Estos compuestos se llaman así porque están hechos principalmente de átomos de carbonos que se combinan con otros elementos como el hidrógeno y a veces también otros elementos como el azufre, el oxígeno u otros más. El origen del nombre química orgánica proviene de ciertas teorías científicas que estuvieron hasta el siglo XIX y que proponían que los compuestos orgánicos eran necesariamente restos o residuos de antiguos seres vivos. Por lo tanto, sostenían que toda materia orgánica provenía de sus cuerpos o de otros seres vivos. Sin embargo, en 1828, el químico alemán Friedrich Wöhler se dio cuenta de que sustancias inorgánicas como el cianato de amonio podían convertirse mediante determinados procesos químicos en una sustancia orgánica como es la urea, que forma parte de la mayoría de orina de numerosos animales. Por ejemplo, la química orgánica empezó a ser una rama fundamental en la química moderna en pleno siglo XX, cuando nuevos métodos de investigación surgieron gracias a la tecnología. Así se logró comprender mejor los procesos químicos de los compuestos orgánicos. En ellos también jugaron un rol muy importante la biología y la medicina. En conclusión, la química orgánica estudia los compuestos del carbono, que son la base de la vida. Esto es muy importante para entender cómo funciona la naturaleza y cómo crear productos útiles como la medicina, plásticos y combustibles. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado es un movimiento cuya trayectoria es recta, pero la velocidad no es necesariamente constante porque existe una aceleración. En este movimiento influye la distancia, la aceleración, la velocidad y el tiempo. Las unidades de medida que se utilizan en este movimiento normalmente son metros, metros por segundo, segundo y metros por segundo al cuadrado. En un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración es constante, pero puede ser positiva o negativa. Si es nula, no se trata de un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, sino de un movimiento rectilíneo uniforme. Supongamos que la velocidad inicial de un carro en este movimiento es positiva. Entonces, si la aceleración es positiva, la velocidad va a aumentar con el tiempo, lo que probablemente quiere decir que su velocidad inicial sea de cero. Mientras que si la aceleración es negativa, la velocidad va a disminuir con el tiempo, lo que probablemente quiere decir que su velocidad final puede ser de cero. Estas son las fórmulas que probablemente requieras para solucionar un ejercicio de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Este es un ejemplo sencillo sobre este movimiento donde nos piden encontrar su velocidad final y la distancia recorrida. Para eso se utilizan estas dos fórmulas, las cuales nos daría como resultado que la velocidad final sería de 10 metros por segundo y la distancia recorrida en estos 5 segundos es de 25 metros. En conclusión, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado se usa para analizar situaciones en las que un objeto acelera o desacelera en línea recta en forma constante. Es útil para entender y predecir el movimiento de vehículos, caída de objetos y otras situaciones en donde hay un cambio constante de velocidad.